día, mis queridos hermanos. Nos gozamos al saber que Dios nos ha dado una nueva oportunidad para como iglesia reunirnos, como iglesia gozarnos en su presencia. Les quiero invitar a que abran sus Biblias en el Salmo 150. Y vamos a leerlo todo. Amén. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Repita conmigo, por favor. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Cómo estamos hoy? ¿Con toda la disposición? A ver, sacúdense un poquito, sacudan, suelten cargas, adiós cargas, déjenlas a un lado, en la silla no, a un ladito en el piso, porque ahora se vuelven a sentar y las vuelven a coger, entonces no. Entonces vamos a celebrar y a gozarnos con total libertad, en el nombre de Jesús, amén. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. Goces en la presencia de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor,
boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré. Amén, gloria a Dios. Aplauso, aplauso para ese hermoso Dios que nos permite celebrar en medio de tantas situaciones. Gloria a ti, Señor, a ese Dios que siempre nos lleva de su mano, Él nunca nos suelta. En Él solo encontramos paz, porque con Él somos más que vencedores, mis hermanos. Digámosle a Dios en este momento que nunca nos suelte de su mano, que siempre esté ahí llevándonos. Dígale a papá, Señor, necesito que me lleves de tu mano, Dios. Tu mano me sostiene, Espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Dígale, tu mano me sostiene, tu Espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu Espíritu me alienta. Dígale a papá, dígale, Señor, tu mano me sostiene.
pueda mostrar tu grandeza y la fuerza de tu mano, mi Dios. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Oh, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. No me sueltes de tu mano, Dios. Amén, la gloria para Dios. ¿Se están gozando en la presencia de ese Señor, de ese Dios de imposibles que le permite estar hoy acá disfrutando? El poder estar en pie, el poder estar gozándose en su presencia es un privilegio, es un regalo que estamos todos aquí compartiendo y celebrando. Dice la palabra: ¿acaso hay otro Dios en el cielo o en la tierra que pueda hacer cosas tan grandes como las que haces tú? Porque desde donde estemos y en la situación en que estemos debemos alabar. Él siempre va a estar ahí. Tenemos que reconocer que sin Él no somos nada. Entonces digámosle: desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Dígale: desde el fondo del mar, Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios.
Alaben al Señor todas ustedes, las naciones, todos los pueblos de la tierra, alábenlo, pues su amor inagotable por nosotros es poderoso. Por eso, mi Señor, hoy te decimos, nos mantenemos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque podemos confiar en que Dios cumplirá su promesa. Él siempre cumple su promesa. Aunque pase el tiempo y nosotros no entendamos por qué no llega lo que yo quiero, entendamos que no es lo que yo quiero, sino lo que yo necesito. Y Él me ama de esa manera, me da lo que yo necesito. En medio de ese amor tan inalcanzable, tan inexplicable, que me ama con todo, con mi pasado, con mi presente, con todo lo malo que yo he sido. Pero ese es Él, el Dios que le permite gozarse y decirle: aquí estoy yo, y siempre mi promesa será cumplida. Él no es mentiroso. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá, nada, Dios. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Escucha a Dios, hermano. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Hoy me vuelvo a levantar. Los velos están rompan los velos que los separan del amor de Dios. Que nada nos separe. con claridad. Mi fe se está encendiendo. Hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo
nunca pierdes el control. Es tu amor. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Todo velo que nos separe en este momento de poder estar en comunión con papá, quitémoslo del frente, saquémoslo de nuestra vida, renunciemos a todo lo que nos separa de él, renunciemos a lo que no nos permite la verdadera felicidad. La verdadera felicidad está en él, porque él es quien tiene el control de nuestra vida. Es Él quien permite cada cosa en nuestra vida. Y es Él quien le dice hoy, oye, déjame actuar, déjame, yo te llevo de la mano, déjame que quiero hacer grandes cosas en tu vida. Permíteme obrar, porque tú eres mi hijo amado, porque yo los he creado desde el vientre de sus madres y sé lo que necesitan y sé lo que voy a hacer con ustedes. Entonces, hermanos, quitemos los velos y démosle la oportunidad a Dios de obrar. Gocémonos en la presencia de ese hermoso Dios. Gocémonos en sus promesas. Gocémonos en sus milagros. Gocémonos en que tenemos la oportunidad y el privilegio de conocer a ese amor de ese Dios que nos ama a pesar de todo. No importa lo que haya sido, lo que estés haciendo, pero Él está ahí contigo. Dale la oportunidad, hermano. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, El que me da paz, me da seguridad. es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, Nunca pierdes el control. Dígale a papá. de lo que vendrá. Créalo. Tú tienes el control, Nunca pierdes el control. Gracias, Señor. En este mismo sentir, hermanos, los invito a ser obedientes. Los invito a decirle, Señor, gracias por lo que tú me das. Gracias por bendecirme, porque en mi alacena no hace falta nada, Señor. Gracias porque vivo por fe, confiada en que tú estás obrando, en que tú conoces mis necesidades y en que tú, mi Señor, prosperas todo lo que me das. Entonces vamos a orar en este momento por la ofrenda, por el diezmo, por su tiempo,
Lo que usted quiera ofrendar y ofrecer a Dios, Él lo recibe con mucho amor. Amado Dios, delante de ti pongo, Señor, la provisión que tú nos das a cada uno. Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Tú haces grandes cosas en nuestra vida, Señor, y provees de una manera inexplicable. Pero tú nos mantienes, Señor, porque tú eres un papá responsable. Así que hoy estamos aquí, Señor, para darte un poco de lo que tú nos das, un poco de lo que tú bendices, Señor. Nos bendices a nosotros, a nuestros familiares, y te alabo y te glorifico por eso, Señor. Gracias por enseñarme tu obediencia. Gracias por permitirme entender que de lo mucho que tú me das, yo puedo compartir un poquito para que tu iglesia, Señor, prospere, para que tu iglesia crezca, Señor, que es lo que tú quieres. Gracias, Señor, por el corazón de cada uno de nosotros, porque son dadores alegres, Señor, son dadores agradecidos. Y eso es gracias a que tu Santo Espíritu, Señor, se mueve con poder en nuestras vidas. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Muchas gracias, amado Dios. Mientras damos nuestra ofrenda, podemos ir adorando al Señor en este tiempo. Aunque pase el tiempo. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tu amor, Dios, tus Cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Queridos amigos de Tu Palabra, qué bendición poder estar hoy reunidos para aprender más de la palabra del Señor. Es para mí de verdad una alegría muy grande poder llevar la palabra en el día de hoy. Aunque en realidad no va a ser una predicación, es más una enseñanza. Espero que llegue a lo profundo de su corazón, que usted pueda, ojalá, tomar notas, disponer su corazón para que el Espíritu Santo hable en medio de este tiempo. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en la presencia del Señor, confiando en que la obra redentora de Jesús va a estar en medio de nuestros corazones, en medio de nuestra vida, en medio de nuestras familias. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros, por la manera maravillosa en que te has manifestado en nuestras vidas, Señor, la manera en que hemos podido crecer espiritualmente, en que hemos podido conocerte cada día más y más. Y te pedimos en el nombre de Jesús que también nosotros podamos prepararnos y ayudar a otros en este proceso de crecimiento y de pegarse más y más de ti. Gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer en medio
de este día, Señor, y pedimos en el nombre de Jesús que tu unción, Señor, que tu cuidado esté delante de nosotros. Amén y amén. Me gustaría invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Estos son versículos pues muy conocidos en medio del pueblo cristiano, son versículos que hemos escuchado una y otra vez, y me gustaría que lo leyéramos juntos, que usted pudiera tener su Biblia ahí abierta en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 en adelante. Dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y en estos dos versículos nosotros encontramos la misión de la iglesia, es ir y hacer discípulos. Y a veces nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿qué es eso de hacer discípulos? Y el hacer discípulos pues tiene en realidad varios componentes que son importantes en medio de la vida, y es que nosotros caminamos al lado de alguien para ayudarlo en ese proceso de empezar a caminar su camino con Dios, de empezar a dar sus primeros pasos. Y en medio de esto vamos a ir enseñándole las diferentes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida a través de nosotros, la manera en que Dios nos ha hablado para que esa persona pueda crecer espiritualmente. Entonces, miren que aquí hay varias cosas que resaltan en el versículo. El primero es que dice: vayan y hagan. Muchas veces nosotros estamos esperando que ellos vengan a nosotros para poderlos discipular. Y lo que nos dice la palabra es que nosotros debemos ir y hacer discípulos. Y después nos dice que debemos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dice que nosotros debemos enseñarles a estos nuevos discípulos a obedecer todas aquellas cosas que están en la palabra de Dios. Y en realidad es que esta es no solo la misión de la iglesia, sino que en realidad esto es todo lo que nosotros deberíamos hacer para poder hacer que el reino de Dios crezca en medio de nosotros. Nosotros debemos caminar con ellos y enseñarles 4 cosas principalmente por medio de nuestro ejemplo. La primera de ellas es la oración. Nosotros debemos enseñar a una persona nueva creyente a que aprenda a orar, que aprenda a abrir su corazón delante de Dios, a poner sus peticiones, a dar gracias, a alabar a Dios por lo que Él hace y por lo que Él es. Pero también una segunda cosa sería enseñarles a estudiar, a leer la palabra, a escudriñar la palabra. Y esto es importante porque es parte de ser un discípulo. Nosotros debemos enseñarles a ellos que ellos deben ser enseñables, que ellos pueden aprender del camino que nosotros ya hemos caminado. Y como cuarto lugar, pues enseñarles que ellos también sean discipuladores de otros, que ellos de la misma manera como recibieron, ellos empiecen a dar. Y es que el discipulado es ese caminar constante, ¿no? Esa amistad que se forja, esa preocupación que yo tengo por el otro, para que el otro pueda aprender, para que el otro pueda crecer, para que el otro pueda establecerse. Pero es un cuidado, es una preocupación que no tiene ningún interés. Es algo desinteresado que hacemos, y en el momento en que las personas llegan a la iglesia y nosotros podemos empezar a compartir con ellos, pues podemos empezar a ministrarles, empezar a servirlos, empezar a ayudarles en medio de los diferentes procesos y las circunstancias que ellos están viviendo. Pues yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó que cuando yo llegué a la iglesia, a mí una de las cosas que más me impactó fue ver que había personas que se preocupaban por mí. No me conocían, no conocían mi contexto, no conocían la situación que yo estaba viviendo en mi casa, pero aún así ellos estaban preocupados por mí. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Cómo puedes crecer espiritualmente? ¿Cómo puedes pegarte de Dios? Y eso fue algo que impactó mi corazón, y muy posiblemente es la manera en que nosotros como iglesia podemos impactar la vida de las personas que vienen por primera vez, impactando sus vidas, siendo servidores de ellos. ¿No dice la palabra de Dios que el que quiera ser el mayor entre ustedes, que sea el siervo, ¿verdad? Y es la manera en que yo creo que Dios está llamando, porque de una manera especial, miren lo que pasó la semana pasada. La semana pasada yo iba a dar la predicación en el servicio digital, pero por circunstancias de la vida me enfermé y no pude, ¿cierto? Sin embargo, el pastor Ricardo trajo una enseñanza muy pertinente, muy especial, donde nos hablaba de 2 puntos principales para el cristiano, 2 cosas que eran necesarias para todo cristiano. Y una era tener una visión que venía de Dios, y la otra, actuar confiando en su gracia. No en nuestras capacidades, sino actuar de acuerdo en su gracia.
¿cierto? ¿Y cómo nosotros podemos tener una visión de Dios? Pues estudiando y escudriñando la palabra. Y en el servicio presencial el doctor Carlos Ríos habló de 6 principios, 6 características y 6 beneficios según el Salmo 19. Todo enfocado a la palabra, la necesidad de la palabra. El fundamento y el fondo de la iglesia cristiana es la palabra del Señor. Por eso quiero invitarlos a que me acompañen a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Y entonces, digamos que esta enseñanza es cómo sacarle el mayor provecho a la Biblia, cómo leer la Biblia y sacarle el mayor provecho. Y para esto, pues digamos que lo primero que uno tendría que hacer es tener un lugar especial. Nosotros miramos si Moisés preparó un lugar especial para Dios, David preparó un lugar especial para Dios y el mismo Jesús, siendo Dios, Él preparó un lugar y un tiempo especial para estudiar la palabra. Entonces, yo quiero animarlo para que usted, en medio de este nuevo comenzar, este nuevo año en donde usted está con sus planes, con sus metas, con sus propósitos, empezando con todo el ánimo, con toda la alegría, con todas las ganas de hacer las cosas bien, usted pueda empezar a hacer un devocional en el que usted pueda estudiar la palabra. Entonces, usted se preguntará, bueno, yo soy nuevo, yo nunca he estudiado la Biblia, ¿cómo puedo hacer? Entonces le voy a dar algunos consejos que usted puede tener para hacer un devocional. Pues primero, como le decía ahorita, separe un lugar, un tiempo específico. De pronto, si usted es de las personas que le gusta madrugar, pues en la madrugada es un tiempo especial porque no hay ruidos, los niños están dormidos, no suena el teléfono y usted puede, digamos que estar pues concentrado. Pero si usted no es bueno para madrugar, pues de pronto al final del día, en la noche, usted puede también sacar un sitio y un tiempo especial para Dios. Aquí usted lo que tiene que hacer primero que todo es pedirle a Dios, orar, decirle: Señor, ayúdame a entender tu palabra. Invítalo a que Él esté presente en su vida. Concéntrese en el Señor y prepare su corazón para todo lo que Dios tiene reservado para usted. En segundo lugar, usted puede escoger una porción de la palabra de Dios y usted debe leerla. Y si usted es como yo, de pronto usted va a tener la manía de leer rápidamente. Cuando a mí me regalan un libro, generalmente yo le hago una primera leída, porque me gusta leer rápido y mirar si me cautiva, si me coge. Entonces a veces me regalan un libro y yo me lo leo en un día, en 2 días, ¿sí? Pero esa es una primera lectura y la Biblia no debe leerse así. La Biblia debe leerse de una manera lenta, que usted pueda escudriñar las escrituras, que usted pueda tomar nota de esas palabras que de pronto usted no comprende, de esas frases que le llamen la atención. Y si usted considera necesario, pues vuelva a leer este pasaje nuevamente, mejor dicho, lea cuidadosamente. En tercer lugar, reflexione. ¿Qué es lo que Dios me está queriendo decir en medio de esta escritura? ¿Qué es lo que yo puedo aplicar a mi vida en el contexto de hoy? ¿De qué manera Dios está hablando y diciendo determinadas palabras para que yo cambie, para que yo actúe, para que yo empiece a aplicar en las relaciones con los demás y deje que ese interactuar de la palabra con usted sea fluido? Y en cuarto lugar, responda a las escrituras. Háblele directamente a Dios acerca de lo que usted está guardando en su mente y en su corazón, de lo que usted pudo entender, de lo que Dios le está diciendo que usted debe aplicar en medio de su vida, en medio de las relaciones con su familia, con su esposa, con su grupo de trabajo, con sus hijos. Porque si usted no aplica la palabra, pues no tiene sentido. A veces yo me pongo a pensar, ¿quiénes son las personas que más personas traen a la iglesia? Y generalmente, ¿saben quiénes son? Los nuevos creyentes.
porque empiezan a leer la Biblia, empiezan a conocer la palabra y empiezan a ver cambios en medio de su vida. Y esos cambios impactan a las personas que están a su alrededor. Entonces eso las lleva a poder compartir, es que esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy haciendo, esta es la manera en que Dios está ministrando mi vida, y entonces impactan a su alrededor. Entonces, bueno, digamos que mirando esta primera etapa de poder tener un tiempo y una comunión con Dios de una manera fluida, diaria, constante, dinámica, yo quiero darle 8 pasos para tener en cuenta, para que usted pueda sacarle el máximo provecho a su Biblia. Y lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta con relación a esto es que pues leer la palabra es un mandato de Dios, ¿sí? No es solo que, ay, qué rico leer la palabra. Pues claro que es muy rico leer la palabra, pero hay momentos en la vida en que uno no quiere leer la palabra, hay momentos en que uno se siente desanimado para leer la palabra, hay momentos en que uno de verdad siente que como que no tiene ganas, como que no tiene tiempo, como que el cansancio se apodera de uno, pero es bueno recordar que también leer la palabra es un mandato, es algo que nosotros debemos hacer, es un imperativo de Dios para nuestras vidas. Dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 20. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñeselas a sus hijos y repítenselas cuando estén en su casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Y también en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 28 dice: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Tengan en cuenta que en esa época pues las personas no tenían la facilidad que tenemos nosotros hoy de tener una Biblia. Ellos tenían que ir semanalmente a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios. Ahora pues nosotros tenemos el privilegio de tenerla escrita, de tenerla también de manera digital, y pues eso es una gran bendición para nuestra vida. Primera de Pedro 2 dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán para su salvación. Entonces, miren que este proceso en el que nosotros estamos empezando a caminar este año de discipulado tiene mucho que ver con ese andar con el otro, ayudarle a que pueda aprender esas diferentes cosas que dijimos al principio: orar, leer la Biblia, a verdaderamente ser un discípulo y después a ser un discipulador, ¿cierto? Y este paso inicial de leer la palabra nos va a dar las herramientas, nos va a dar los elementos para que nosotros podamos pues hacerlo de una manera adecuada. Es la voluntad de Dios que nosotros escudriñemos la palabra, que nosotros deseemos la palabra, que nosotros estemos dispuestos a buscar, a meditar en ella. El punto número 2 sería que nosotros debemos entender lo que dice la palabra, y para entender debemos elegir una Biblia de fácil lectura. Entonces, si usted es una persona nueva en la iglesia y usted me dice: pastor, ¿cómo así que leer una Biblia de fácil entendimiento? Y es que en medio obviamente de las diferentes traducciones nosotros tenemos la oportunidad de tener diferentes traducciones de la Biblia que son pues bien importantes, pero que dependiendo nuestro caminar con Dios, algunas van a impactar más nuestra vida que otras. ¿Por qué? Dice Mateo 13:19: cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Y en el versículo 23 dice: pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 70 y hasta al 100 por uno. Entonces miren lo importante de nosotros poder entender la palabra. Mire, el enemigo durante muchos años engañó a la gente, ¿cierto? Haciéndole creer que si leía la Biblia se iba a volver loco. Aún en medio del mismo clero fue una enseñanza que se nos dio. Nosotros hoy en día podemos darnos cuenta la bendición que es conocer la palabra de Dios. Usted imagínese esas épocas de oscurantismo, ¿no? en el cual solo los líderes religiosos podían tener acceso a la palabra. Imagínese esos días en que solo los reyes, la gente que tenía mucho dinero, podía tener acceso a la palabra. Hoy no. Hoy usted y yo podemos acercarnos libremente
y leer la palabra de Dios, ser edificados por lo que dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros hacemos este iniciar en el Señor, nos empezamos a dar cuenta de la importancia de tener la palabra de Dios en medio de nuestro corazón. Digamos que el enemigo ya no pudo seguir usando esta arma de engaño que tenía, digamos, sobre nosotros y no nos dejaba estudiar la palabra, pero ahora el diablo, digamos, que utiliza otra serie de estrategias para que nosotros no podamos leer la palabra, ¿no? ¿Cuáles estrategias utiliza el diablo? Pues primero, desanimarnos en la lectura de Dios, ¿no? Y tenernos tan altamente ocupados en una carrera, en un estrés tan grande que nosotros pues no podemos escudriñar la palabra de Dios. Y es una mentira que nosotros debemos derribar. Es una mentira que nosotros debemos romper en medio de nuestra vida. Nosotros tenemos que poner la palabra de Dios como una prioridad en medio de nosotros. Y es que es muy fácil entender que las personas hoy en día pues no lean mucho, ¿no? Estamos en una generación totalmente audiovisual, una generación que le es difícil concentrarse en la lectura, una generación que está todo el tiempo bombardeada por imágenes muy rápidas, ¿no? Ustedes saben, yo soy productor de televisión y cuando uno ve un programa de televisión, una imagen no dura más de 7 segundos, ¿cierto? De una vez cambia el plano, cambia el punto de vista, cambia el ángulo de cámara y todo eso hace que la vida pase supremamente rápido y nuestros jóvenes, nosotros mismos ya estamos tan acostumbrados a un lenguaje tan rápido que cuando de pronto vamos a leer la Biblia pues ya la sentimos como aburrida, no nos da pereza leer, y no solo la Biblia sino cualquier texto, ¿sí? Nos hemos vuelto malos lectores y el problema de esto es que empezamos a ver la vida como una vida de falsedad, una vida que todo es fácil, que todo es rápido, que yo volteo acá y ya llego a París y ya tengo todas las cosas que quiero y todo se ve tan fácil, todo es inmediato, hasta la comida es inmediata, ya todo se calienta en el microondas, ya todo sale rápido, ya todo viene procesado y en realidad pues en la palabra de Dios no es así, ¿no? Y entonces estas grandes bendiciones que Dios nos ha dado, los medios de comunicación, el internet, la computadora, las redes sociales, todo esto que es una bendición de Dios, pues el enemigo está tratando de volverlo en contra también de nosotros, ¿no? Porque nos absorbe, nos consume, nos volvemos adictos a la tecnología, nos volvemos enfrascados en medio de nuestros dispositivos y nos olvidamos de lo que es verdaderamente importante. Creo que el llamado de Jesús a algunos de sus discípulos sería el llamado que el mismo Jesús está haciendo hoy en día en medio de nosotros. Muy posiblemente si Jesús estuviera en enero del 2022, acá en medio de nosotros, nos miraría directamente a los ojos y nos diría: deja tus redes y sígueme. Deja tu Facebook, tu Instagram y sígueme. Porque estamos tan metidos en que lo primero que hacemos cuando nos levantamos es mirar si tengo algún mensaje, si alguien comentó la foto que puse ayer, si alguien puso algo nuevo en su feed, si alguien está poniendo cosas interesantes y nos olvidamos. Yo estoy haciendo un pacto este año y es que no abro mi celular antes de haber leído mi devocional. Si yo quiero ver Facebook, de una vez me acuerdo, primero leo mi devocional. Si voy a ver Instagram, de una vez me acuerdo, primero le voy a dar el tiempo a mi devocional. Porque es lo que está, digamos que, poniendo ruido en la comunicación que tenemos entre Dios y yo. Entonces, si eso está haciendo algo que me está dividiendo, que me está separando, que me está alejando de poder encontrar la presencia de Dios en medio de mi vida, pues entonces decidí tomar una carta en el asunto y es lo primero que yo voy a hacer, lo primero. Porque a veces instantáneamente uno coge el teléfono, lo primero es... ahí tengo mi devocional, entonces voy a hacer primero mi devocional, estoy haciendo mis lecturas y eso digamos que ha sido una bendición para mi vida en estos días. Entonces hablábamos que también existen varias versiones y en nuestro idioma castellano tenemos diferentes versiones, por ejemplo la Reina Valera, ¿cierto?
que es, digamos, de un uso clásico, un uso hermoso del lenguaje, muy poético, pero que algunas cosas pues no son tan fáciles de entender. La primera vez que yo leí la Biblia Reina Valera del 60, y pues claro, Dios me ministró, Dios habló a mi corazón, pude disfrutar muchísimas cosas, pero no le saqué el máximo provecho porque habían muchas cosas del lenguaje pues que yo no podía entender, habían cosas que para mí pues como que no tenían sentido, y pues ya ustedes lo saben, para mí no es fácil concentrarme, entonces eso hacía que yo me perdiera rápidamente y eso, digamos que hoy en día nosotros tenemos otras versiones que nos ayudan porque son de un lenguaje un poco más actual. Pero en medio de esas primeras lecturas de la Biblia, después de haber leído la Biblia algunas veces, llegó una herramienta a mi vida que me ayudó a disfrutar un poco más de la lectura bíblica y que, como dice la palabra, ¿no? Que la palabra de Dios hace sabio al simple, ¿no? O sea, al brutico como yo o como usted, ¿cierto? Que uno a veces no logra entender muchas cosas de la palabra y al principio se confunde, pero a medida que uno va leyendo, uno empieza a adquirir sabiduría. Y esta herramienta que llegó a mis manos se llamaba la Biblia Arco Iris. ¿Sí? Era una Biblia que venía clasificada por colores y era muy fácil para uno, estoy buscando una promesa o necesito algo acerca del Espíritu Santo y había un color, y si de pronto era algo sobre el pecado tenía otro color, y algo sobre el Padre otro color, y pues eso digamos que me ayudó a empezar a disfrutar la lectura de la Biblia de una manera especial, ¿cierto? Pero también esa Biblia tenía un problema, y es que cuando Dios me hablaba algo a mí y yo quería resaltarlo de alguna manera, pues ya todo estaba lleno de colores y pues se volvía una Biblia muy pesada, ¿verdad? Entonces hablábamos ahorita que hay diferentes traducciones de la Biblia. Entonces hay algunas traducciones que son, digamos, formales, muy literales, palabra por palabra, ¿sí? Y hay otras versiones que son un poco más modernas, que son más dinámicas, que lo que hacen es traducir la idea, ¿cierto? Y hay algunas que son así como combinación de las dos, porque hay pasajes que de una manera, pues, literal, pues, no se pueden traducir, ¿no? Por ejemplo, si nosotros miramos la Reina Valera y la comparamos con la Nueva Traducción Viviente, pues hay algunas cosas que son pues diferentes. Por ejemplo, en los proverbios, ¿cierto? Los proverbios uno los lee en una versión o en la otra y siempre pues ve como una cosa diferente. Pero ¿por qué pasa esto? Porque traducir en realidad es una de las cosas pues más difíciles, ¿no? Usted imagínese traducir esto: a caballo regalado no se le mira el colmillo. Traducirlo del español al inglés, ¿sí? O esta, póngale cuidado a esta: hijo de tigre sale pintado. Tradúzcame eso al inglés, ¿cierto? Entonces, por eso es que traducir es un arte, y las traducciones modernas no lo hacen palabra por palabra, sino lo que hacen es el equivalente, tratando de darle la claridad al mensaje original, ¿sí? Y hay otra forma de traducción que es la paráfrasis, y es poner todo en un contexto actual. La más famosa de estas paráfrasis es la Biblia al día. Ahí es un señor, Kenneth Taylor, que un día, tratando de enseñarle la palabra a sus hijos, dijo: ¿cómo hago para que ellos me entiendan estas cosas que son como tan complicadas? Entonces él hizo su traducción no basándose en los textos originales, ¿cierto?, sino de la versión que él tenía en inglés. Empezó a adecuar esta palabra para que sus hijos la pudieran entender de una manera fácil, ¿cierto? Pero lo chistoso de todo esto es que muchos años después, ahora los eruditos lo que han hecho es coger esta Biblia al día, ¿cierto?, y compararla con los idiomas originales y corregir de pronto esas cosas que no estaban muy bien para poder sacar la nueva Biblia al día y la nueva traducción viviente, que verdaderamente me encanta, ¿sí? Y esto ha permitido que nosotros podamos, digamos, que tener una versión muy acertada con relación a la teología y a los idiomas originales, pero al mismo tiempo tener una versión que nos ayuda a entender fácilmente lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Punto número 4 sería entonces, si hay tantas traducciones, si hay tantas versiones de la palabra, pues ¿cuál es la mejor traducción? Y mi respuesta sería,
cuál es el propósito con el que usted quiere leer la palabra. Si usted quiere leer una Biblia fácil, usted necesita una paráfrasis. Pero si de pronto usted está queriendo hacer un estudio bíblico profundo y usted quiere deleitarse con un lenguaje poético y disfrutar la plenitud de ese lenguaje, pues de pronto usted tendría que leer la Reina Valera. Entonces, ¿qué tal si lo vemos en un ejemplo para que usted pueda entenderme o seguirme con el asunto, ¿no? Digamos que sea el Salmo 23, que es conocido para todos. En la Reina Valera dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿cierto? Pero aquí hay toda una poesía, pero también hay cosas que son un poquito difíciles de entender, porque si usted mira, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, pues muy lindo, pero ¿qué significa eso? Usted imagina diciéndole al niño: mijo, aderece la mesa por favor, y el niño allá: no, ¿qué? Si yo no voy a enderezar nada porque yo no torcí nada, ¿cierto? Pero si usted le puede decir: Dios me preparó un banquete delante de mis enemigos, pues eso sí es mucho más claro. Miremos este mismo salmo en una traducción actual. Dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honor a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confrontan. Y viene aquí el versículo del que hablábamos ahorita: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, y mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. ¿Puedes notar la diferencia? Es que si en realidad nosotros no entendemos lo que estamos leyendo, el mensaje profundo de la palabra de Dios pierde relevancia y pierde sentido para nuestra vida. Mateo 13:19 dice: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Entonces, algunas versiones que usted puede mirar. Dios habla hoy, la Biblia al día, la traducción del lenguaje actual, la nueva versión internacional, la Reina Valera, la nueva traducción viviente, la palabra de Dios para todos. Pero también, si usted es un poco más moderno, me imagino usted ya tiene su smartphone, ¿cierto? Y usted puede descargar ahí la Biblia app y ahí las tiene todas. Y usted puede leer el lenguaje actual, o la Reina Valera, o la nueva traducción viviente, la versión que a usted más le guste. Mire la traducción del lenguaje actual, por ejemplo, este pasaje. 1 Corintios 1:26. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios, y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Y de pronto usted, en medio de su camino, como me ha pasado a mí, ha conocido gente que de pronto no es muy preparada, gente que es muy humilde, que de pronto no ha tenido la oportunidad de ir a un colegio o a una universidad. Sin embargo, son bastante sabios en la palabra de Dios. Tuve la oportunidad de conocer a un amigo pastor en el seminario, que con mucho esfuerzo validó el colegio para poder entrar a estudiar teología.
Y este hombre, mal estudiante, en todas las clases pues le iba terrible, ¿cierto? Pero era un hombre que cuando predicaba se sentía la unción, el poder y el respaldo de Dios. ¿Qué manera en la que el Espíritu Santo lo llevaba a esos pasajes a veces profundos y difíciles y los podía él ver con una visión tan clara de lo que Dios estaba diciendo? Miren que la sabiduría no depende de pronto mucho de todo lo que nosotros nos preparamos, ¿no? Pero sí de la disposición de nuestro corazón para buscar de Dios. Otro consejo, un consejo para usted si está empezando a leer la Biblia es que ojalá su primera Biblia no tenga comentarios bíblicos. Deje que el Espíritu Santo lo guíe, que el Espíritu Santo le muestre, porque nosotros tendemos a veces a leer más el comentario que lo que dice la misma palabra del Señor. Y quiero ser claro, no tengo nada en contra de los comentarios bíblicos, son maravillosos para poder entender muchas cosas, pero esa primera lectura que usted está haciendo de la palabra, dependa del Espíritu Santo, ore, dígale al Espíritu Santo que le muestre lo que le quiere decir, que Él pueda ser su primer maestro. Dice la palabra en 1 Juan 2:27, ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Entonces, este consejo de que al principio usted no se enfoque mucho en los comentarios es porque usted tiene que empezar a depender del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea ese maestro, sea esa guía en medio de su lectura bíblica. Y lo otro es, si usted está empezando por primera vez a leer la palabra, este consejo es bien importante, empiece por los evangelios. Ese es el mejor punto de partida para leer la Biblia, ¿no? Son las palabras de Jesús, la vida de Jesús, los milagros de Jesús. Nosotros tenemos 4 puntos de vista maravillosos de lo que hizo Jesús, ¿no? Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 relatan lo mismo, pero cada uno desde una perspectiva, desde un ángulo diferente, ¿cierto? Nosotros, es como cuando van varias personas a ver la película, ¿no? Y cada uno ve la película de una manera diferente y diferentes partes impactan más al uno que al otro, y eso es lo que nos pasa cuando nosotros leemos la Biblia. Encontramos, por ejemplo, a Lucas, el ordenado, el médico, y de una manera cronológica él trata de poner todos los acontecimientos que marcaron la vida de Jesús. Pero también nosotros encontramos al enamorado, ¿no? A Juan, que él se enfoca en todos esos sentimientos, en toda esa parte emocional del Señor, ¿no? Él agarró todas esas partes emotivas, ¿sí? Pero también al que de pronto le gusta la predicación más directa, más al grano, pues de pronto también Marcos, ¿no? Que va más directo, ¿cierto? Y ahí usted encuentra en medio de esos diferentes estilos de narración cómo el Espíritu Santo puede ir hablando a su corazón, pero también mostrándole los diferentes ángulos del ministerio de Jesús. Entonces, como el siguiente punto, me gustaría también contarles algo de qué me ayudó a mí para sacarle el máximo provecho a la Biblia. Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y cuando estamos hablando aquí de fruto, pues es el fruto, pues primeramente en nuestra vida, ¿sí? Pero también el fruto del Espíritu Santo que empieza a manifestarse en medio de nosotros y el fruto que nosotros vamos a tener en medio de las personas que nosotros vamos a poder compartir. A veces nosotros nos preocupamos porque decimos, pero ¿yo qué le voy a compartir a alguien? O sea, ¿yo cómo voy a hacer para poderle compartir a alguien? Y en realidad, compartir de Dios es muy fácil. Nosotros empezamos a hablar con una persona y simplemente tenemos es que abrir nuestro corazón y decirle, mira, Dios hizo esto en mí. Dios ha hecho esto en mí. En medio de esta situación que tú estás pasando, yo viví algo parecido y Dios hizo esto en mí. En medio de la Biblia encontré esto y Dios empezó a transformar mi vida. En medio de las Escrituras, poco a poco Dios ha ido haciendo esto. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón y podemos contarle a los demás, pues empezamos a llevar ese fruto, ¿cierto? Ese fruto que va a traer bendición pues, a esa persona y detrás de esa persona a esa familia y detrás de esa familia a toda una sociedad.
Entonces, miren algo que a mí me ayudó. Como ya les había dicho antes, soy una persona que me distraigo fácilmente. Si usted se demora mucho o le da muchas vueltas para decirme algo, usted me pierde. Y cuando yo empecé a estudiar la Biblia, pues digamos que el gran inconveniente que yo tenía era eso. Empezaba a leer y empezaba a pensar en una cosa, empezaba a pensar a otra. Para mí es muy fácil distraerme. Entonces encontré una herramienta que me ayudó a concentrarme mucho. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un libro espiritual. Y de la misma manera que la predicación, pues llega a nuestro espíritu para ministrarlo. El problema es que nuestra carne no quiere que nosotros nos concentremos en la palabra de Dios. El problema es que nuestra carne, y cuando estoy hablando de carne, no estoy hablando en realidad de la naturaleza pecaminosa, sino estoy hablando de nuestra mente, de nuestras emociones, ¿no? Que empezamos a distraernos con facilidad. Es nuestra voluntad, nuestros sentidos. Y descubrí que había algo que me ayudaba a concentrar mi mente y mis sentidos para poderle sacar el máximo provecho a la Biblia. Entonces, hubo algo que empezó a impactar mi vida y es que alguien me animó a que yo podía empezar a subrayar con algunos colores cosas que de pronto me impactaban. Entonces, antes de compartirle quiero decirle algo. Si usted es una persona que tiene problemas con la lectura en general y usted quiere conocer de la palabra de Dios, pero no ha podido conectarse con la Biblia, le voy a recomendar una Biblia, la Biblia Ilustrada, ¿sí? Esta Biblia es muy buena para una persona que no tiene la disciplina de lectura porque una imagen habla más que 1000 palabras. Y en forma de historieta usted puede conocer los personajes y diferentes historias de la Biblia que le dan un contexto general de la palabra y le van a después a usted ayudar cuando empiece a leer a tener como un conocimiento previo de la palabra de Dios. Entonces ahora sí les voy a compartir de qué manera yo pude empezar a usar algunos colores para resaltar algunas cosas específicas en la Biblia y que me ayudaron a mí a empezar a estudiar y a concentrarme en la palabra. Entonces, yo empecé a marcar algunas cosas con colores. Por ejemplo, inicialmente yo inicié con personajes, ¿cierto? Entonces, ¿qué color le vamos a dar a Jesús? ¿Qué color le podemos dar al Padre o al Espíritu Santo? ¿Qué color le podemos dar de pronto a los discípulos, ¿no? A los buenos de la película, a los buenos en la Biblia? ¿Y qué color le podemos dar a los malos, ¿cierto? A las personas que rechazaron la palabra de Dios. O qué color le podemos dar, por ejemplo, a los fariseos, ¿no? A la bruja, a Jezabel, ¿cierto? ¿Cómo la marcaría? Entonces, vamos a definir algunos colores que no son los que de pronto usted vaya a usar, pero pues que a mí me sirvieron y de acuerdo a eso usted puede ir mirando. Yo, por ejemplo, a Jesús y sus obras, yo puse el rojo vino tinto, el rojo oscuro. ¿Por qué? Porque vino tinto es el del Tolima. No, mentira. Porque de pronto lo relacioné con la sangre de Cristo, ¿cierto? Entonces, para Jesús y sus obras, yo empecé a utilizar el color vino tinto. Pero para Dios, el Padre y sus obras, empecé a utilizar el color azul. ¿Por qué? Porque es mi color favorito. A mí me gusta el azul, me gusta el cielo, me gusta el mar y digamos que eso me habla de la creación y pues yo lo relacioné con Dios Padre. El Espíritu Santo lo empecé a subrayar con el color naranja, por el fuego del Espíritu Santo, ese fuego consumidor, ese fuego que santifica, que purifica. Y entonces para mí fue fácil empezar a identificar esas partes y subrayarlas con el color naranja. A los buenos de la Biblia yo empecé a usar el color verde. ¿Por qué? Pues porque simplemente me gustó el color verde y empecé a usarlo, me pareció bonito para los buenos. Y a los malos, ¿qué color le vamos a dar? A Jezabel, al diablo, ¿qué color le vamos a dar? Racistas. Todos estaban pensando eso. Es que lo quiero decir porque es que alguna vez me dijeron que como que yo era racista por lo que había dicho, ¿cierto? Pero yo quiero hacer una claridad. Cuando yo me muera, yo quiero ser negro. Yo quiero cantar como negro, yo quiero jugar básquet como negro, yo quiero tener la fuerza de un negro, porque me parece como espectacular la manera en que ellos son, ¿cierto? Entonces, simplemente para hacer la claridad, no soy racista, pero como toca utilizar un color, yo voy a utilizar el color negro, ¿sí? Pero también hay algunos personajes en la Biblia que no son ni buenos ni malos, ¿no? Por ejemplo, el
el joven rico. ¿Recuerdan ustedes? Él se acercó buscando a Jesús, él se acercó y le dijo, Señor, he cumplido todo lo que dicen tus mandamientos. Y Jesús le dijo, pues deja todo, vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. Y él dijo como que no. Entonces digamos que a él no lo marcaría pues con negro porque pues no, él estaba buscando de Dios, ¿no? Pero tampoco le podría dar el lujo de ponerlo con verde porque pues estaba ahí como indeciso. Entonces de pronto pues con un café clarito lo puedo poner, ¿no? O ¿qué color podemos utilizar para los ángeles? Bueno, yo usé el rosado. A mí se me habían acabado los colores y yo usé el rosado, pero yo quiero hacer la claridad que los ángeles son guerreros, ¿no? Que los ángeles son fuertes, poderosos, ¿sí? Pero pues de algún color lo teníamos que marcar. Entonces, cuando uno empieza a usar esto y lo pone en un contexto, en un pasaje, esto se ve de la siguiente manera y pues yo lo voy a ir leyendo y ustedes lo van a ir viendo en pantalla y van a ver cómo de cierta manera resalta en la lectura y nos ayuda a nosotros a tener un cuidado especial. El nacimiento de Jesús el Mesías. Estoy en Mateo capítulo 1 versículo 18 al 21. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías, está en rojito. Su madre María, en verde, estaba comprometida para casarse con José, en verde. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder, y está en naranjita, del Espíritu Santo. José, en verde, su prometido era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Entonces, si ven cómo estos colores nos empiezan a deslumbrar la palabra de una manera diferente, nos hacen concentrarnos en el personaje, lo subrayamos y esto pues nos ayuda a meternos en el texto y a descubrir algunas cosas. Por ejemplo, si usted leyera Isaías 53, de pronto usted tendría que subrayarla con su color vino tinto, ¿cierto? Su rojo carmesí, con la sangre de Cristo, porque es un capítulo que nos está hablando de ese varón de dolores, ¿no? 800 años antes de que viniera Jesús nos está describiendo cómo iba a ser la muerte de nuestro Salvador, ¿no? O otro ejemplo podría ser la tentación de Jesús, ¿no? Cuando yo empecé a subrayar la tentación de Jesús, me di cuenta que fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús al desierto, ¿no? Y entonces empieza uno a decir, miércoles, es que a veces es Dios el que nos lleva al desierto, nos lleva a la prueba porque quiere tratar algo en medio de nuestro corazón que está mal. A veces todo le echamos la culpa al diablo y no, a veces Dios mismo es el que nos lleva para que nosotros podamos sacar una victoria en medio de determinada circunstancia. Pero a veces no solo es bueno, pues digamos que marcar a los personajes. A mí me gusta marcar algunas cosas que digamos que me llaman la atención acerca de un pasaje. Por ejemplo, se fue a un lugar a solas. A mí me parece que eso es importante para subrayarlo, ¿sí? O cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, Jesús dice, Jesús fatigado le dijo, y a mí me parece eso importante porque Jesús estaba fatigado, Él estaba cansado, Él venía de una larga caminata y muchas veces yo me siento así en medio de mi casa, me siento así en medio del ministerio, a veces me siento fatigado, cansado, siento que no doy más y cuando puedo ver la humanidad de Jesús, que Él también se cansó, puedo decir, bueno, Dios estará conmigo y me va a ayudar, ¿cierto? O Jesús lloró, imagínense, Jesús lloró, se identificó con el dolor. Algunas Biblias vienen con las palabras de Jesús subrayadas en rojo y eso también pues es maravilloso, ¿cierto? Entonces, una de las cosas importantes cuando nosotros estamos aprendiendo a estudiar, a escudriñar la palabra es que nosotros debemos aprender que la Biblia no debemos leerla con la mayor rapidez posible, sino con la mayor profundidad posible. En estos días, bueno, ya en estos días no, hace algunos meses, mi amigo Hugo me compartió la Biblia dramatizada, ¿sí? Usted lo puede buscar como en sus aplicaciones como lectura
pública de la Biblia. Y eso fue otra gran bendición, porque a veces estoy haciendo ejercicio, me pongo mis audífonos y pongo la Biblia dramatizada. Es casi como estar viendo el video. Yo puedo hacerme imagen en mi mente de cada uno de los personajes que va narrando la palabra de Dios. Entonces, miren qué tantos elementos, qué tantas cosas nosotros tenemos. Y nosotros somos una generación tan privilegiada. Yo creo que la generación más privilegiada en la historia de la humanidad, porque tenemos todo aquí, todo lo tenemos listo. Nunca antes en la historia de la humanidad podríamos tener acceso a tanta música, no teníamos acceso a tantas prédicas, no podemos tener acceso a tantas maneras de estudiar la palabra de Dios, y ahorita nosotros podemos en nuestro celular tener la Biblia dramatizada, podemos escuchar la Biblia, podemos leer la Biblia, y fuera de eso, pues el punto número 8, tenemos una cantidad de planes de lectura de la Biblia. Y hay planes diseñados para todo tipo de personas. De pronto, si usted está empezando en este proceso y quiere empezar a hacer sus devocionales, y usted puede empezar con planes de 3 días, con planes de 7 días, de 1 mes, de 2 meses. Entonces quiero compartir algunos planes que tomé como ejemplo para que usted mire lo que usted puede hacer. Usted puede leer, por ejemplo, los evangelios en 30 días. Los 4 evangelios, y este plan le ayuda a través de estos 30 días para que usted afirme su conocimiento de la vida y el ministerio de Jesús en un periodo de tiempo reducido, en 1 mes. Otro plan, el plan del perdón, dura 40 días. Si usted se siente traicionado, si alguien en quien usted confiaba lo hirió, si usted está guardando rencor en medio de su corazón, pues bien, estas emociones pues obviamente son instintivas y naturales, pero usted puede trabajar en ellas para llegar a hacer lo que es la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios nos revela que solo el perdón nos trae sanidad, consuelo y paz. En conclusión, pues diferentes planes de diferente duración, de 3, de 7 días, de 20 días, de 1 mes. Ojalá usted en algún momento también pueda hacer la lectura de la Biblia en 1 año, ¿cierto? Es una gran bendición. Y todo esto porque necesitamos tener el fundamento de la palabra en todo lo que nosotros hagamos. Yo quiero animarlo a que usted estudie la palabra de Dios, a que usted crezca como discípulo, a que usted comparta con otras personas. Es tan importante, y este año es el año del discipulado relacional en nuestra iglesia, que usted pueda juntarse a alguien, 1 o 2 personas, y que usted pueda empezar a compartir su vida con ellos, que usted pueda ser vulnerable delante de ellos, que usted pueda decirle: ore por mí, tengo estas circunstancias, me están pasando estas cosas, que usted pueda apoyar al otro también en medio de las necesidades del otro, porque ese es el propósito de ser iglesia, es eso, que nos acompañemos. Usted podría decir: no, yo tengo mi iglesia virtual. Y pues sí, la iglesia virtual, chévere, ha sido una bendición cuando no pudimos reunirnos, pero el verdadero sentido de la iglesia no es simplemente ver alabanzas o prédicas. El verdadero sentido de la iglesia es compartir los unos con los otros, es apoyarnos, es compartir, porque somos seres relacionales, necesitamos los unos de los otros. Y qué manera más especial que nosotros vamos a tener este año de tener este discipulado en donde podamos aprender nosotros a orar juntos, donde podamos nosotros aprender lo que es la predicación del día de hoy, a estudiar la palabra de Dios juntos, pero también que tú puedas enseñar a otro a tener un espíritu enseñable, que se deje guiar en el proceso, y que al mismo tiempo después tú puedas ayudar a otro a salir adelante. Que nosotros podemos invertir nuestra vida, que nosotros podemos ser ese caminar al lado del otro para ayudarlo a cumplir sus propósitos en este año. Entonces permíteme orar. Espero que esta predicación haya llegado a tu corazón, haya sido de bendición para tu vida. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, Señor, que es nuestro fundamento, bendito Padre. Te doy gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, Señor, y penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor.
En el nombre de Jesús yo quiero pedirte por cada persona que está viendo esta enseñanza, Señor, que a través de cada familia, Señor, el poder de tu Santo Espíritu los lleve a un convencimiento y una necesidad espiritual de buscarte con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, Señor, que podamos pegarnos de ti, Señor, que podamos buscarte diariamente, Señor, que podamos disponer delante de ti nuestro camino, Señor, para que, como dice tu palabra, Señor, todo nos salga bien. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús te damos todo el honor y toda la gloria. Amén y amén. Que Dios los bendiga.